Bienvenido, gente, a Hablamos Friqueadas, el podcast donde hablamos de las cosas que nos gusta hablar. Primero que nada, pedirles disculpas por las demoras. No sé si al momento de escuchar este podcast ya habrá salido el capítulo número 8, si no me equivoco, pero no queríamos dejar de cumplir con el podcast semanal sobre los capítulos de Last of Us, así que hoy vamos a estar hablando sobre el séptimo capítulo Left Behind, si no me equivoco, Tincho. Contame a vos qué te ha parecido. Bueno, en cuanto a lo que es el traslado, digamos, de lo que es el juego a lo cinematográfico, creo que es el que más nos ha... el más parecido, digamos, o que es de las partes más parecidas en relación al videojuego. Yo creo que los cambios que hicieron fue como para hacerlo más realista, digamos, en cuanto, por ejemplo, el caso de que hay un solo infectado en vez de una pequeña horda como hay en el juego. Pero creo que le da como cierto valor también a los zombies, a los infectados que no son zombies. Más que nada en el sentido de que... ¿Cómo es? Más que nada en el sentido de que es más difícil el enfrentamiento contra uno de ellos. Porque en el juego nosotros estamos constantemente peleando contra personas, contra zombies, infectados, perdón. Y me parece que es bastante acertada la decisión que tomaron de ir incluyendo poca acción, pero intensa. Bueno, esto es una medida que han tomado a lo largo de la serie, reducir la cantidad de infectados en comparación al juego, pero es entendible, el juego necesita de esa cantidad de infectados para hacer la parte de gameplay, y por este lado no es tan necesario para enfocarnos en tanto de eso, sino en el desarrollo y a hacerlo más realista el momento de que los personajes se enfrenten a estas criaturas. Sí, tal cual. Y nada, después en cuanto a lo que es profundidad de personaje, creo que este es un capítulo que es bien dedicado a profundizar sobre Ellie, conocer un poco más sobre ella, entender cómo fue que descubrió su inmunidad. Y bueno, yo creo que el capítulo arranca, bueno, con Joel bastante herido, se sigue con su herida que es bastante jodida. Y Ellie empieza a recordarlo cuando empieza a buscar cosas para salvarlo. Pero ahí yo creo que quizás quedó un poco como muy resumida esa parte, o como que recurrieron muy al flashback simple. Y quizás podrían haber hecho algo más. En el juego al menos lo que pasa es que nosotros controlamos por momentos a Ellie junto a Riley yendo hacia el centro comercial, hacia el shopping, como ocurre tanto en el juego como en la serie. Y lo que pasa es que Ellie va teniendo flashbacks de eso en el juego a medida que se mete en un shopping en otro lugar, para buscar una farmacia o algo para poder salvar a Joel y coserle la herida. Claro, acá por lo que me contás, también el factor de ir recordando a partir de lo visual del recorrido de Ellie, lo cambian los flashbacks a partir de la emoción de la pérdida. Claro, sí, tal cual. Ella está como ahí desesperada buscando cómo salvarlo, cómo curarlo. Él en cierto, al principio le dice vos andate, déjame morir acá y salvate vos, andate con Tommy. Y ella directamente le dice, no rompa las pelotas, no rompa los huevos, o sea, te voy a salvar como pueda, pero no se lo dice, pero se lo expresa de la forma en que lo hace. Sí, sin duda. Vemos una Ellie bastante decidida a seguir por ese vínculo que se ha formado y apostar a todo por ello. Sí, yo creo que es bastante acertado, o sea, y nos ayuda un montón a entender también todo lo que viene pasando Ellie y por qué está tan decidida a no quedarse sola, a no romper los vínculos que tiene, porque los vínculos que ha tenido hasta ahora han resultado en muerte o en abandono. Bueno, y creo que es algo que es jodido. Totalmente. Básicamente lo que nos adelantaban en el capítulo anterior, en esa discusión que tenía Ellie con Joel, donde decía, todas las personas que he querido me han dejado o las he perdido. Exactamente. Entonces, bueno, es como que le da un poco más de sentido a esa frase
y nos ayuda a entender un poco más también. Entonces, nada, me parece que el capítulo está muy bueno. Sé que hay gente que le pareció capaz que un embole o que no le ha gustado mucho. Tuvimos uno de esos comentarios en una publicación que hicimos en una historia de nuestro Instagram, Hablamos Friqueadas Podcast, donde nos comentaban algo por el estilo que les pareció muy largo y aburrido, un bajón en cuanto a lo que venía en la calidad de la serie. Sí, a mí lo que me pasa con eso es que quizás como que intentaron respetar la cronología de la historia de cómo... O sea, la cronología del juego. Y quizás era una parte en que nosotros estamos esperando otra cosa. Estamos esperando qué pasa con Joel. Entonces no estamos pendientes... No, como que... No es que no nos interesa, pero es como que en el momento estás más pendiente de Joel y te salta a un flashback que es previo a todo lo que ya venimos viendo. Entonces es como que nos deja un poco ahí en stand-by. Claro, quizás hubiese servido como un capítulo post entre temporadas. Quizás podría haber servido así, como pasó un poco me acuerdo con Euphoria, que lanzaron 2 capítulos. Creo que fue para los especiales de Navidad. Claro, sí. Que aportaban a la historia, pero perfectamente servían como por fuera de... Yo creo que sí tenía que estar incluido, pero quizás hubiera elegido otro momento. No te sabría decir yo cuál, pero o hubiera buscado otra forma de ir enganchando estos flashbacks, quizás varios flashbacks cortitos sobre Ellie, que quizás, no sé, meter algo de un sueño o algo que nos dé como más una pauta y que no sea solo lo emocional directamente. Que si bien funciona, porque a mí el capítulo me gustó mucho y me gustó mucho la actuación de ambas, de Riley y de Ellie, o sea, las actrices que las interpretan. Creo que van mostrando muy bien cómo ellas se... Sobre todo de parte de Ellie, como Ellie desde un principio ya la está viendo con ojos de amor. O sea, ya... la actuación, la verdad que ahí de 10, porque sin la necesidad de hablarlo, de que lo pongan en palabras, tipo, realmente ella por momentos se queda viendo y vos le ves los ojos y... Sí, prácticamente todo. Digo, está ahí iluminación y todo, pero es como que los ojos le brillan realmente cuando la está mirando y creo que incluso supieron llevarlo un poco mejor eso que en el juego. Que quizás en el juego hay sí estos gestos, pero son un poco más implícitos. O no son tan... ¿cómo se dice? Tan explícito. No se muestra tan así. Y bueno, muestra, pero... las cosas que nos trae este flashback, creo yo las 2 cosas más importantes es cómo se involucra ella con sus vínculos y lo importante que es, más allá de su contexto, de dónde sale también esa cosa que tiene de ser media badass, ¿no? Y a la vez frágil, y a la vez niña. Y en parte, bueno, yo creo que un poco también por edad y y creo que también es como una coraza para justamente no involucrarse tanto de una. Porque por lo que muestra ella es una persona bastante sensible o que le importa su alrededor y le importan las personas que tiene. Pero también entendemos un poco de dónde viene ese lado más violento, creo yo, que tiene. Claro, bueno, también eso es algo que quería tener en cuenta, de que nos muestran un lado hasta casi sádico de ella. Total. Nada, cuando encuentran a esta persona que se había quitado la vida y directamente ella se ríe, mata a una persona y se ríe, mata a uno de los infectados que aparece y ella simplemente se ríe. Y bueno, también yo creo que esto es producto, creo que lo he repetido en varios podcasts, es producto del contexto en el que ella ha nacido, ¿no? Sí. Es un contexto donde la muerte siempre está en todos lados, sea el contexto que sea, pero acá es visible desde otro modo, visible muy físicamente hablando. Sí, también creo que está bueno el contexto que le dan inicial cuando ella tiene la pelea con la otra chica, que no nos muestran la pelea, pero sí nos muestran un poco de por qué inicia. Y nada, como que la amiga,
la chica con la que se pelea le dice, tu amiga no está más y es como que le quiere hacer bullying y ella como que sin mediar palabra directamente salta una pequeña elipsis y resulta que la otra piba quedó con 15 puntos. Ella está bien, ella quedó con el ojo morado y eso, pero o sea, básicamente fue una pelea muy violenta. Y recordemos que ellos están haciendo un entrenamiento militar y que están... Bueno, la parte que sí me gustó fue, por ejemplo, que muestren cómo de parte de los poderosos, entre comillas, de este oficial que nos muestran, que en el juego no aparece para nada, pero como que nos muestra cómo a ella la van como endulzando, cómo la van llevando hacia esa línea de pensamiento militar, ¿no? Claro, yo no entendí si es que a ella era de las que habían ahí, de las que más potencial tenía para tener un cargo súper alto, o simplemente es un poco te muestro el dulce para que te esfuerces y tenerte ahí. Sí, yo creo que es más bien eso de tenerla ahí en el sentido de que quizás sí ven potencial en ella, en el sentido de que, bueno, peleó con una piba que era un poco más grande físicamente y, bueno, no sé cómo habrá sido, pero le ganó, básicamente porque la otra quedó, o sea, con 15 puntos, o sea, le hizo mierda. A lo que voy es, para mí es un tema de tranquilizarla un poco y de centrarla, darle como un placebo para que ella se centre y siga siguiendo órdenes para poder después ella mandar, digamos. Mal o bien, creo que es una actitud bastante similar a cuando nos las presentan en la serie, cuando está ahí atada con las luciérnagas. Sí, tal cual. Además, creo que también es como que sirve también para ver la relación que ella tiene con Riley, de que Riley ya está totalmente decidida a ser una luciérnaga y es como que Ellie ya muestra como cierta arrogancia de que es como que ella lo sabe todo y la amiga se lo dice y se lo repite más de una vez, le dice, creo que vos no sabés todo. Y nada, creo que está bueno, o sea, de que le muestran lo adoctrinada que está y de cómo el entorno te puede hacer pensar cosas que quizás no surgirían de vos. La vida misma. Sí, tal cual. Pero digo, creo que se nota muy bien en este capítulo eso. Sí, te voy a dar una opinión de lo que me pareció a mí y quiero saber qué opinaste al respecto de lo que te voy a decir a continuación. En principio, el primer visionado me encantó. El segundo también pude apreciar más otras cosas, como siempre. El tema es que los vi muy seguidos. Lo vi el domingo de noche y el lunes al mediodía, más o menos. Y estamos grabando el podcast ahora un sábado en la tarde-noche casi, ahí sobre el límite, y ya tuve un proceso de maduración con respecto al capítulo. Y me está generando un tipo de conflicto. Opiniones que chocan entre sí. Por un lado, siento que la historia del flashback podría haber sido más corta y podrían haber explicado otras cosas que como espectador me hubiese gustado ver, cómo llegaban las luciérnagas con él, cómo la capturaban, porque no sé si es que la capturan, de algún modo llega a estar encadenada. Bueno, eso creo que, perdón si te estoy cortando la idea, pero creo que es algo que a mí me hubiera gustado ver, sobre todo eso, lo último que marcaste vos, de cómo ella llega de estar con Riley, que encima Riley en el medio se infecta. Claro, ¿qué pasa ahí? ¿La mata a ella? Claro, no, es algo que nunca nos dicen ni en el juego ni ahora en la serie. Entonces creo que es una ventanita ahí que queda como medio entreabierta y que no... Por ahí lo desarrollan más adelante, no sabemos, pero... Así a primeras siento que me faltó eso, acortar un poco lo que era todo el shopping y poner más de eso otro. Pero sin embargo también esa idea que tengo, ese pensamiento, contrasta con el desarrollo que tienen ellas dos en el shopping, que muchos de esos momentos de silencio, de miradas, toda esa construcción que es larga, pero
pero es lo que te genera toda la tensión entre ellas y donde podés apreciar el cariño que tienen. Entonces es como decir, lo hubiese cortado, hubiese agregado más de esto, pero a la vez sí es necesario que hayan tenido esos espacios largos donde disfrutan entre ellas dos. Entonces me genera algo ambiguo. Es que incluso es un poco más... Creo que el desarrollo fue incluso un poco más corto del que es en el juego. Yo ahora no me acuerdo tanto. Porque ¿qué pasa? Yo el DLC sí lo jugué y el juego lo jugué un montón de veces. Pero como el DLC te queda colgado, que es un capítulo aparte del resto de la historia, es como que lo jugás una o dos veces para saber la historia y después como que no lo volvés a jugar, o no, como que no... Entonces me hubiera gustado o que forme parte directamente del juego inicial, o que cuando lo hayan sacado el DLC que pase a formar parte del juego. Como en un remaster o algo así. Claro, porque siento que queda muy colgado como un capítulo extra, pero muy colgado. Entonces es como que ya sé lo que viene después, ya sé lo que venía antes. Entonces a vos te sirve que lo hayan puesto ahora, por más que te hayan cortado la parte de Joel, o sea, uno quiere saber qué pasa con Joel, pero te sirve que lo hayan puesto acá. Sí, o sea, me sirve, pero yo no lo hubiera hecho en este momento. Yo quizás lo que hubiera hecho, no soy director ni nada por el estilo, pero yo quizás lo que hubiera hecho sería meter algunos pequeños flashbacks de a poquito a lo largo de los capítulos. Claro. Y sí dedicarle, no sé, la mitad del capítulo en vez de casi el capítulo entero a esa historia. Cosa de, capaz que en vez de saltar directamente a Ellie ahí en entrenamiento, capaz que se lo hubiera hecho como flashback, el encuentro con Riley, y capaz que hubiera pasado directamente al shopping. Bueno, ahora que decís eso, los primeros 2 capítulos tienen un prólogo. Y quizás podrían haber aprovechado el sistema que usaron con los primeros 2 capítulos como prólogo para hacerlo quizás con el resto de los capítulos y ir contando esta historia. No lo hicieron, no es momento de decir, hubiese estado bueno, ya lo hicieron, ya está. Es algo que, quizás hubiese salido mejor. Sí, yo creo que es nuestra opinión de lo que nosotros hubiéramos hecho, sí. Pero nada, o sea, yo creo que igual así todo sigue siendo de muy buena calidad, los detalles están muy bien cuidados, los detalles en cuanto al juego, bueno, el carrusel es prácticamente lo mismo, la parte de las máscaras es medio parecida, sí usan las cámaras las máscaras que ellas usan en un principio son las mismas que usan en el juego. Hay un juego medio boludo que hacen, que hay 2 autos de estos que están, los típicos autos 0 kilómetros que están adentro de los shoppings. Sí. Y ellas juegan un juego que es la primera que rompe todas las ventanas. Tiran ladrillos, pedazos hay un montón de ladrillos en el juego sueltos que son como arma, se usan como arma para tirar. Y lo que haces es agarrar un ladrillo, tirarle a las ventanas. Uno queriendo un auto y claro, y ellas juegan a que la primera que rompa todas las ventanas, tipo, gana. ¿Quién pudiera? Entonces, nada, eso es algo que no digo que le faltó, sino que directamente lo omitieron. Pusieron este detalle quizás de Ellie con las escaleras mecánicas, tipo, sorprendiéndose, y es como que es lo primero que ve. Sí, a mí me flashea un poco el nivel de inocencia que tiene en ese aspecto Ellie, tipo, sorprenderse con escaleras mecánicas, ok, pero bueno, quizás si yo no hubiese vivido en todo un contexto donde no vea esas cosas, quizás también me sorprenda, no sé. Claro, yo creo que va de eso, simplemente de mostrar el contexto de ellas, sobre todo de Ellie, y nada, creo que igual está bien, no me pareció mal incluida esa parte. Después, bueno, tiene esta parte de que se quedan mirando la lencería. Creo que ahí es donde más incluyen el tema de la inocencia y también de cómo ven, de cómo en ese mundo posapocalíptico, cómo se podrían llegar a ver ellas en un contexto que no sea ese, de proyectarse. Para mí, cuando Ellie queda parada sola viendo así y se ve el reflejo, creo que es bastante notorio el reflejo de ella que
que se solapa con Sí, con un maniquí. un maniquí y la ropa. Entonces es como un poco el proyectarse. Lo que yo no entendí en ese momento es que si era una proyección a cómo hubiese sido su vida en otro contexto o al proyectarse en una situación así con su amiga. Y creo que va más de la mano con lo último que estás diciendo. Yo lo que veo, lo que sentí en esa parte es que es un poco de cómo está, de cómo está construida la sexualidad, de que ellas ven esas cosas, o sea, esa lencería, y Riley, por ejemplo, no se imagina, o sea, hace el chiste de te imagino con eso puesto, no sé qué, pero como que no lo ve, no perciben tipo el lado sexual o erótico que tiene la lencería. No lo tienen naturalizado como está hoy en día, digamos. Y bueno, obviamente es son otro armas contexto. Ellas. ¿Cómo? En este contexto son armas ellas. Sí, tal cual. Tal cual. Hoy en día serían sexualizadas quizás o más antes. No digo que esté bien eso, ¿no? Pero No, obviamente no. sería algo como, bueno, ¿qué pasa? Y en ese contexto son vistas como armas. Claro, y también es un tema de la edad, ¿no? De que están en una edad de cambio. Entonces, creo que va muy por ese lado. De que están en una edad de cambio, de crecimiento, son ambas adolescentes. Y nada, se están empezando a interesar por el tema sexual y justamente empiezan a descubrir su sexualidad. No el sexo en sí, sino su orientación sexual. Sí. Y a ver, igual me parece muy tierna cómo se desarrolla su sexualidad, porque se nota que viene más desde el amor. O sea, son compañeras, han desarrollado un vínculo. Sí, claramente no viene de un impulso. Ellie al menos ya le da mucha importancia a Riley. Se nota que está triste porque ella había desaparecido y no se había ido de donde estaban. Ellas eran compañeras de cuarto. Nada, me parece que es como que muy... Claro, es una relación de un amor adolescente que es como muy puro. Es como el primer amor que estaban conociendo. Entonces es como algo muy, muy heavy. Y lo heavy que debe ser para Ellie tener que cargar con la muerte de Riley después de eso. O sea, de encontrar su primer amor adolescente. Igual me pareció también un poco flashero la diferencia de edad que tienen entre ellas. Tipo 14 a 17 era así, ¿no? Si no me equivoco. Realmente no presté atención. O capaz que quizás se me escapó, pero no me acuerdo. Creo que ella decía que como al llegar a los 17 te asignaban no sé qué y la mandaron tenés razón. a ser guardia de cloaca. Tenés razón, no le había prestado mucha atención a eso. Pero bueno, no es... Bueno, pero tampoco es una edad, no es una diferencia abismal tampoco, me parece, son 3 años, digo, ¿no? Claro, pero ella no deja a esa edad sí entiendo que se nota más la diferencia, no pero... deja de tener más viveza que la que tiene Ellie. Sí, bueno, también creo que ahí muestran que Riley está en otra etapa de la madurez, digamos. Se cuestiona más las cosas y un poco le hace también que se cuestione ella, que Ellie cuestione. Claro, sí, tal cual, va muy por ese lado. Así que, nada, me parece que está muy bien logrado. Bueno, respecto a los detalles, quizás volviendo al videojuego, nada, hubo varios detalles. Bueno, las acciones, el tema de la, ¿cómo se llama? De la cabina esta de selfies, bueno, el carrusel, ¿cómo se llama? La parte de las máscaras. Después hay un par de detalles que quizás son un poco más minuciosos. No sé si vos recordás cuando entran a una casa que está la persona muerta que se había tomado las pastillas y se había tomado el whisky. Ese whisky que ellas encuentran el calco es igual a las botellas que nosotros encontramos en el juego, que son alcohol que te sirven o para hacer bombas molotov o para hacerte curas, para hacerte kit médico. Está bueno. Buen uso para hacer armas. Sí, además, nada, creo que está bueno que nos muestre estos pequeños detalles así. Después hay otro cameo que a mí me resultó un poco raro,
si bien es un cartel que aparece en el juego, me parece que queda como un poco atemporal. ¿Te acordás que yo te decía esto al principio del podcast? De que... no al principio de sino al principio de los primeros capítulos del podcast, que no entendía mucho esta decisión de cambiar la pandemia del 2013 al 2003. Bueno, ahora pongo contexto. Lo que pasa es que aparece en el juego... en el juego aparece un cartel en el cual él y Joel tienen una conversación. Es un cartel de una película que se llama Dawn of the Wolf, parte 2, que es como una parodia, una sátira de lo que es Crepúsculo. Sí, lo noté porque es... Sí. Bueno, esos carteles están en el juego, están en otra parte, que Joel y Ellie tienen una pequeña conversación a raíz de un cartel de esos. Y nada, está bueno que lo hayan incluido, pero a mí me hizo mucho ruido porque en 2003 no había salido Crepúsculo. Igual esto no es 2003. No, claro, pero desde 2003 en adelante no se hicieron más películas. ¿Entendés? Tenés razón. Entonces claro. digo, quedó como un poco o sea, a mí es un detalle estúpido, digo, no tiene sentido parar mucho en esto. Pero es como que quedó un poco atemporal, digo, no me acuerdo ahora en qué año se estrenó la primera película de Crepúsculo, pero esto es una sátira, una parodia de lo que es la segunda incluso. Porque dice parte 2, digo, nada, me parece un detalle estúpido, pero nada, está bueno igual que lo hayan incluido. Más de guiño que de otra cosa. Sí, tal cual. No creo que pretendan que... No, sí, es un guiño esto de lo que hablábamos, del mimo a los fans y eso, pero nada, detalles, simplemente detalles. ¿Y vos, no sentiste en el shopping la fotografía muy similar a la serie de Euphoria? Puede ser, sí. Sí, me hizo acordar mucho. Es más, a mí me pasó que al principio yo no me acordaba bien si en el DLC estaba la parte del carrusel. Y al ver a Riley, que es la misma actriz que interpreta a Gia en Euphoria, dije, les habrá quedado en el set, ¿viste? Les habrá quedado ahí un carrusel y dijeron, vamos a usarlo. Después me puse a ver bien el juego y no, sí estaba incluido. O sea, fue algo que respetaron del videojuego. Claro, pero no sé, las luces... Sí, muy similar. Muy similar. Nada, obviamente son series que no son de la misma temática, pero... Tal vez fue una cuestión de HBO como para atraer público, no sé. No te sabría decir, nada, son decisiones que no se van toman. al caso del capítulo del final. Exactamente. Así que bueno, también... nada, no sé si hay muchísimo más detalle para analizar. Lo que sí, bueno, algo que me quedó haciendo un poco de ruido, que yo viendo de vuelta algunos gameplays de lo que fue el DLC, hay momentos en los que Ellie habla con Riley sobre Marlene. Y hablan, y Ellie sabe, Ellie no, la serie al principio en esa parte no sabe quién es Marlene. Incluso en un momento le dice, who the fuck is Marlene? Y es, ¿quién carajo es Marlene? Y es como que en el juego ella ya sabía quién era. Por más de que quizá no fuera tan cercana o lo que sea, pero ella ya sabía quién era. Entonces es como que también eso me hizo un poco de ruido, porque es tipo, ¿por qué antes no la conocía para nada? ¿Por qué en el juego sí la conocía? Que tampoco le dieron mucho contexto. Pero ¿por qué en la serie no? Si se supone que encima Marlene supuestamente fue amiga de la madre. Digo, nada, eso es algo que yo vengo leyendo porque hace poco me enteré que hubo un cómic de The Last of Us. Parece que parte de esto de la pelea de Ellie con la otra chica, creo que al parecer era parte de ese cómic y nada, como que se le dio ahí un poco más de profundidad y un poco más de detalle a eso. Pero ya te digo, no entiendo
no entiendo en qué puede influir eso o cómo o por qué tomaron esa decisión. Obviamente no cambia, no tiene una gran diferencia, así que creo que lo podemos dejar pasar tranquilamente. Sí. Y bueno, ahora estamos entrando en la etapa final, los 2 últimos capítulos. Me pareció raro porque cuando vi el spot del siguiente capítulo había entendido como que era el último. Pero no, creo que quedan 2. Sí, a mí cuando me lo dijiste eso por mensaje me quedó haciendo ruido porque yo primero después lo busqué al tráiler del próximo capítulo y no decía nada sobre eso. Lo que sí descubrí un detalle de ese tráiler es que aparece, ahora se va a desarrollar, no quiero tirar mucho adelanto, pero él y Joel se van a encontrar con un grupo de cazadores que son caníbales, muy, muy heavy, y parece que uno de los integrantes de esa banda va a ser Troy Baker, que es quien hace el podcast oficial de uno de los presentadores del podcast, que además es quien quien hizo el motion capture de Joel en el videojuego. Mirá, interesante. Sí, la verdad que no es el primero que incluyen. No sé si creo que yo ya lo había comentado en el otro podcast. El mercenario que estaba con la mujer, con Kathleen. No sé si ahora te acordás. ¿Viste? Pasan muchas cosas y es como que creo que es una serie para ver varias veces porque incluso han incluido más personajes. Entonces quizás a uno pasan tantas cosas y es tan intenso que uno se olvida. Hay otro personaje también que lo incluyen, que es este mercenario que está siempre, que es el mano derecha de Kathleen. Ese es el que hace el motion capture de Tommy en el videojuego. Entonces digo, está bueno que le hayan dado otras oportunidades también al casting original. Oportunidades laborales dentro de la familia de Last of Us. Sí, creo que es un lugar merecido, por más de que no interpreten el mismo papel quizás, porque capaz que sería un poco repetitivo también, pero creo que está bueno ese detalle de que es como una familia, o no sé, yo lo veo como medio así, como que es muy, muy un contexto ahí familiar, o que intentan darle ese toque. Y es un poco el mimo de un producto que creaste y respeto hacia el mismo, ¿no? Creo que es bastante común y conocido que las productoras al final lo que quieren es hacer plata y les chupan un huevo el producto que agarren, solo quieren el nombre de la franquicia. Sí, tal cual, ya lo hemos visto muchas veces y nada, creo que esta vez está funcionando muy bien y la verdad que sigo muy conforme y muy feliz con todo lo que se está dando, así que nada, seguimos a la expectativa ahí del próximo capítulo. Que para mí va a estar bueno, por lo que vi. Sí, es uno de los más, creo que es uno de los más emocionales y fuertes, ¿no? Es un capítulo que es fuerte, creo que es una de las partes más sentidas, al menos en el videojuego. Yo al menos la sufrí un montón la primera vez que lo jugué y nada, no quiero spoilear mucho, pero realmente quiero que lo vean porque espero que tenga tan buen impacto como tuvo en el videojuego. Totalmente. Bueno, ya cerrando, no sé, damos por cerrado el tema. ¿Algo más que quieras aportar? Y me parece que sería redundar sobre lo mismo, así que creo que está bien que cerremos por acá. Bueno, nada, fue corto, creo que más conciso este podcast. También no tuvimos el tiempo necesario para poder desarrollar o sentirnos más cómodos para hablar de esto. Hubieron bastantes inconvenientes que estuvieron por fuera de nuestro alcance de resolución. Contarles también que lo estamos grabando con el Tincho acá en Montevideo, y agradecer al Tute que nos ofreció su cuarto para grabarlo. Cuidado. Y nada, ya el siguiente estoy seguro que lo vamos a grabar
más temprano que tarde. Y también agradecerles porque no sé qué pasó con el último que subimos. En YouTube tuvimos como un boom de visitas muy random, no entendemos. Sí, ojalá que bueno, que siga creciendo y ojalá empiecen un poco a comentar, a participar un poco más, porque nada, nosotros somos solo 2 y nos gustaría tener alguna opinión más, siempre es bienvenida, mientras no sea hate sin sentido y fomentar el odio. Yo creo que cualquier opinión es válida. Claro, no hay por qué coincidir con lo mismo. Claro, quizás ustedes vieron detalles que nosotros no vimos, quizás hay cosas que les hubiera gustado destacar o temas que les gustaría que toquemos. Así que nada, pedirles que cuando lo sientan y tengan ganas de participar, que no tengan vergüenza, no tengan miedo. Acá no vamos a discriminar ni a menospreciar a nadie. Nada, vamos cerrando por esta semana. Nada, los inconvenientes, bueno, ya aunque sea pudimos grabarlo así mano a mano, creo que es un poco más fluido también para ambos. Y nada, vamos a ver qué sale en el capítulo de mañana. Y bueno, vamos a ver cuándo lo podemos grabar y esperemos que sea lo antes posible. Y nada, esperamos que se sigan copando, que sigan escuchando. Hasta la semana que viene y cuídense mucho. Agradecidos por el aguante. Nos vemos.